el gozo no es reírse, ¿no? No es solo reírse. El gozo no es estar alegre. La gente va a una fiesta, se da 2 tragos, como decimos los cubanos, y está alegre. Y baila y canta. Y si sabes que feliz es esa persona. Pero eso no es gozo. El gozo de Dios tiene otra profundidad. El gozo de Dios tiene que ver con Cristo. Amén. Amén. Bueno, hoy voy a hablar de algo que es muy importante, ¿no? Para nuestra vida cristiana. Es que estamos en un mundo lleno de malas noticias. Constantemente nos están bombardeando con cosas que van a suceder y que no auguran un buen futuro. Guerras. Los tambores de la guerra suenan en diferentes lugares y contextos. En tiempos de Navidad, donde realmente lo que debiera existir es paz. Ese es el anhelo de todos los seres humanos. A un nivel personal uno quiere vivir en paz. Uno no quiere vivir en una angustia, en un temor. Uno no quiere vivir eso. Es parte de la vida, del medio en que nos desarrollamos, porque son medios conflictivos. Pero lo cierto es que uno anhela la paz, uno necesita vivir en paz, uno no le gusta la guerra, los conflictos, ni nada de eso por el estilo. Hay un pasaje aquí, en Lucas, capítulo 12, Lucas capítulo 2, que nos habla de algo muy importante. De unos ángeles y unos pastores. Este pasaje que se encuentra en Lucas capítulo 2, versos 8 al 20, dice que había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Miren qué historia tan interesante. Uno se pregunta por qué. Y si uno no tiene una idea clara de quién era un pastor en aquella sociedad, pensemos en una persona que ha cometido diferentes delitos y con la cual nadie quisiera tenerla dentro de la familia, o si la tiene, pues ni siquiera se atreve a mencionar de esa persona. Pensemos en una persona que a la gente no le gusta mucho relacionarse con ese tipo de personas porque tienen conductas que no son aprobadas por los estándares de la moralidad de la sociedad de hoy en día. Pensemos en ese tipo de personas que son excluidas y marginadas. Pensemos en un don nadie, alguien que la sociedad no lo valora, alguien que la gente no lo toma en cuenta. ¿Quiénes eran estos pastores? Bueno, fueron los primeros destinatarios del mensaje de Dios. Que las palabras del ángel no están destinadas, no están dirigidas a un gran rey. Pudiéramos pensar que el anuncio del nacimiento del Señor y de las señales que habrían de darse estarían reservadas para un gran líder religioso, un sumo sacerdote, un gran rey, un fariseo de fariseos, un escriba. Pero nunca hubiéramos imaginado que iba a ser para unos simples pastores. Ser pastor en aquel tiempo era un trabajo que no era muy bien visto. Era un trabajo muy mal remunerado, y cuando pagan poco, lo peor de la sociedad es lo que alcanza ese trabajo. Entonces, esas personas ni siquiera eran tan mal
podían dar testimonio en un juicio. Su palabra no tenía un valor, porque eran personas marginadas. Y los que por lo general hacían ese trabajo tan duro, porque tenían que cuidar las ovejas, y no es solo sentarse allí con... Uno tiene las imágenes de la Navidad muy bonitas, ¿eh? Aunque usted nunca ha visto un pastor embarrado de caca de oveja, pero era parte del trabajo. Entonces el trabajo nadie lo quería, había que pasar malas noches, había que ir a rescatar las ovejas, había que cuidarlas de los depredadores, había que protegerlas con la vida. Y encima de todas esas dificultades del oficio en sí, pagaban poco. Entonces, lo más bajo de la sociedad, lo que nadie quería, esos eran los que iban a ocupar esa posición. A esas personas que no son consideradas seres humanos, Dios le habla. El ángel se comunica primeramente con ellos. Miren cómo dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche, y aquí se les presentó un ángel del Señor. Un ángel del Señor. ¿Usted tiene idea de quién es el que se le está presentando a estos simples pastores, a esta gente marginada? Un ángel del Señor. Lo más excelso, lo más sublime, que tiene contacto directo con Dios para comunicar un mensaje, va a hablarle a estos simples pastores. ¿Por qué Dios eligió a esta gente? Cuando Dios habla a los más pequeños de la historia, Dios puede hablarle a cualquier persona. Amén. Lo primero que tenemos que entender es dos cosas. Una, ese corazón maltratado, marginado y excluido es un terreno fértil para recibir una palabra. Los corazones más fértiles para el Evangelio son los niños y las personas más marginadas, las personas que no han sido consideradas como dignas dentro de la sociedad. Esas personas que han sufrido tanto tienen un corazón listo para que la semilla del Evangelio crezca y dé buen fruto. Y hay muchos ejemplos en la historia de personas que fueron llamadas por Dios. Por eso, cuando nosotros leemos, por ejemplo, 1 Corintios capítulo 1, dice Pablo, hermanos, considerad vuestro llamamiento. No muchos de ustedes eran sabios según los criterios humanos, ni poderosos, ni de noble cuna. Pero Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a los fuertes. Estas son las paradojas, los grandes contrastes de Dios. Lo que parece que es la persona indicada para llevar adelante un ministerio, Dios no lo llama. Las personas más indignas, menos capacitadas, son las que Dios usa en medio de esa debilidad y fragilidad humana para hacer su gran obra y hacer un milagro de transformación en la vida de esa persona sufrida que ahora recibe con gozo y con humildad el Evangelio de Cristo. Qué grande es Dios. Qué universal es el mensaje de Dios. Dios no excluye a nadie, por eso le habla a estos pastores, para que todos estén incluidos. No es un mensaje para ricos y poderosos, no es un mensaje para religiosos de la época, no es un mensaje para líderes y poderosos y hombres sabios, es un mensaje para todos. Y empieza ¿por dónde? Por lo más pequeño, por lo más vil, por lo más bajo, por lo más débil de este mundo. Por eso Pablo lo dice y lo reafirma. El nacimiento de Jesús es de la manera más sencilla y humilde, porque Dios quiere comunicarse con todos y comunicarle que hay un Salvador, que es Cristo el Señor. Y por supuesto esta gente no esperaba eso. Y hay un asombro y hay un temor en medio de la noche. Gente que está acostumbrado a
parece la gloria del Señor, lo perfecto y lo divino con lo más vil y bajo de la sociedad humana? ¿Cómo puede producirse ese contacto humano? Bueno, eso es lo que hizo Jesús al venir a esta tierra. ¿Ven? Por eso, cuando Juan nos cuenta la historia de otra manera, nos dice que aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Por eso el himno cristiano de Filipenses capítulo 2 nos habla que Jesús dejó todos los atributos divinos y vino a esta tierra no solo a nacer, sino a vivir, a enseñarnos cosas y a morir en una cruz, a tomar el lugar de los pecadores, de la gente más indigna, para levantarlos, para salvarlos, para reconciliarlos con Dios, para mostrar cuán grande es el amor de Dios, algo que tú y yo nunca vamos a poder entender en su total plenitud. No lo vamos a poder entender. Por eso incluso cuando hay gente de mala calaña, como decimos a veces, que viene a la iglesia, a veces no entendemos que esa persona puede ser transformada y puede ser convertida. Mira, hay muchos ejemplos. Yo le voy a citar algunos ejemplos concretos que han establecido el rumbo de la teología tradicional en la iglesia a través de los siglos. Y que nunca tenemos idea, porque nos acostumbramos a ver por el resultado. Nosotros valoramos a las personas por sus frutos, por el follaje, pero no sabemos lo que hay escondido debajo de la tierra. Nadie valora un árbol si no es por su fruto y por el follaje. Pero no sabemos de dónde viene, cuál fue su origen, cuáles fueron sus reales problemas. Celebramos la gente que alcanza éxito en la vida, pero no sabemos cuán difícil ha sido el proceso para llegar a alcanzar sus éxitos. No lo sabemos. Solo vemos el resultado, pero no sabemos ni el origen ni el proceso. San Agustín. El primer ejemplo que le traigo en esta mañana, donde Dios se ha glorificado, donde la gloria del Señor ha bendecido una vida para ser un instrumento de su gloria para todas las naciones. San Agustín, el padre de la iglesia, el número uno, entre otros. Pero él es el número uno. Es el que estableció los fundamentos de la teología sistemática. Pero cuando uno analiza la historia de San Agustín de Hipona, antes de convertirse en uno de los más grandes teólogos y filósofos cristianos de todas las épocas, este hombre llevó una vida de exceso. Dio placer, rienda suelta a sus placeres. Hasta que un momento Cristo lo llamó. Hasta que un momento Dios lo sacudió. Hasta que un momento que Dios le habló a su corazón y le reveló cuán indigno era y la necesidad que tenía de un Salvador. Y hasta que eso no sucede en la vida de las personas no hay un cambio. Hasta que no nos reconocemos pecadores delante de Dios y que te necesito, Dios, como el aire que respiro, porque sin ti mi vida no tiene sentido, está perdida, hasta ese momento la vida sigue igual. Pero cuando llegamos a ese momento de encuentro, de sacudida, entonces se produce una conversión, un cambio, una metanoia. El segundo ejemplo que les traigo, seguramente han oído escuchar Amazing Grace. ¿Han oído esa canción? Famosa, ¿verdad? Aquí nos dice John Newton fue un comerciante de esclavos antes de convertirse en un clérigo anglicano. Su experiencia y arrepentimiento por su pasado lo llevaron a ser un ferviente abolicionista. Como un esclavista, después del encuentro con Cristo, se convierte en abolicionista. Mira la transformación en su vida. Y Dios llama a diferentes cosas en la vida. No solo a pastorear, a predicar, a hacer. Dios te llama a veces a ministerios más concretos. Este líder también lo he mencionado algunas veces, Nicky Cruz,
Hay una película que se llama La Cruz y el Puñal, una película muy antigua. La veíamos los jóvenes en Puerto Padre y creo que la vieron casi todos los jóvenes en todas las iglesias de Cuba. Y yo tuve la bendición de ir al ministerio que él había fundado, sin saberlo. Mi hermano me invitó a una iglesia, pero como son las cosas de Dios, yo estaba allí. Allí se presentó un hombre que había sido drogadicto y que le negaban la entrada a los Estados Unidos porque no creían las autoridades que este hombre había sido realmente transformado. Como un narcotraficante de drogas, ahora se convierte en un pastor. Y le habían negado la entrada. Ese hombre estaba frente a mí predicando la palabra de Dios. Y hablando de este ministerio llamado Ministerio de Restauración, cuyo fundador fue Nicky Cruz. ¿Quién era Nicky Cruz? Nicky Cruz era un pandillero de Nueva York. Eran pandillas, los Mau Mau y los Panteras. Se enfrentaban por discusión de territorio, por el narcotráfico, por lo que fuera, y se mataban con palos, cuchillos, cadenas. Los propios testimonios de Nicky Cruz es que él le volaba la cabeza a las personas. Ese hombre estuvo preso, ese hombre se acercó a él, David Wilkerson, un famoso predicador, y la veo, Nicky, Dios te ama. Y esa palabra nunca la había escuchado. Nicky, Dios te ama. Y no, cada vez que iba a la cama, Dios lo tocaba, Dios lo removía en su conciencia y escuchaba las palabras de aquel pastor al cual le había escupido la cara y le había golpeado con una galleta. Y él sentía aquello, Dios te ama. No importa tu condición. Repita esta palabra, Dios te ama. Dios te ama. Dios te ama. Dios te ama. Dios nos ama a todos. No hay excepción. No hay exclusión. No hay nada tan bajo y profundo donde hayas caído de lo cual Dios no te pueda sacar y sanar y bendecir. Y Nicky fue transformado. Y Nicky se convirtió en pastor. Y Nicky fundó un movimiento que se llamaba Movimiento de Restauración, que tenía que ver con personas que habían estado presas. Yo estando en La Habana, estaba allí como el pastor le entregaba una lactó a uno de esos que había estado antes preso para que ahora sirviera a Dios. Y yo me maravillaba de cómo aún muerto, esta vida transformada por la gracia de Dios. Porque el problema es que a veces venimos a la iglesia pensando en que tenemos mérito suficiente para agradar a Dios. Yo hago esto y yo hago. Cada vez que yo veo a alguien que empieza con eso, yo hice lo otro. Tú no has hecho nada. Y si crees que eres tú, entonces no has hecho nada que valga para Dios. Porque eres un instrumento en las manos de Dios. Eres una simple vasija que por gracia, favor y merecido, Dios te ha dado una oportunidad de salvación, de vida eterna, de que le sirvas hoy en la iglesia. Entonces no tenemos nada de qué vanagloriarnos. Amén. Porque todo es obra de Dios. Y todo lo que tenemos, la familia, todo, los 4 pesos en el banco, todo eso viene de Dios. Pero a veces no lo reconocemos. Amén. Entonces, estos pastores sienten un gran temor. Pensemos a veces la vida en esos miedos y en esos asombros que nos produce la vida. Cosas que nos aterrorizan. En todas esas cosas que a veces vienen a robarnos el gozo, la alegría de tener a Cristo. La alegría. Cuando hablamos de gozo, estamos hablando de algo mucho más profundo. Tiene que ver con una relación con Cristo. Con una relación profunda con ese ser que te ama, que te cuide, que te protege, que te bendice cada mañana. Es un estado de felicidad tan profundo que no hay circunstancias, ni hay personas tóxicas, porque llegan personas tóxicas. No sé si usted ha tenido esa oportunidad. Hay mucha gente tóxica a veces. Siempre, como decía un guajiro allá en las calabazas, siempre trae la podrida.
Siempre trae la podrida, pastor. Siempre trae no era portador de una buena noticia. ¿Qué es el Evangelio? Sino una buena noticia de que hay un Salvador. Esa es la buena noticia que tú y yo tenemos que compartir cada mañana. Y tienes que empezar contigo mismo. Señor, gracias. Porque tengo a Cristo. No importa lo que pasó. Decía Pablo, las cosas viejas pasaron, aquí son hechas nuevas en Cristo Jesús. No me vengas a sacar más tú el pasado. No me hables de mi pasado. Háblame de lo que Dios está haciendo ahora en mi vida y de lo que puedo hacer. Hablen de esas cosas en la iglesia. De lo que Dios puede hacer. De cómo Dios puede bendecir este grupo. No, que si aquello, que si lo otro. No me importa eso. He aquí son hechas nuevas en Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios no le importa eso. Dios tiene mala memoria. ¿Lo sabían? Para nuestros pecados. Porque a veces pensamos que Dios está con una libretica ahí apuntando. Miraste mal, Alexis. No fue correcta tu respuesta. Y el día del juicio te voy a leer la cartilla. No es así. Cuando Pedro se acerca y le dice, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Hasta 3 veces, hasta 7 veces. 3 veces era la ley, 7 ya era bastante. 70 veces 7. Y era algo, en la nomenclatura judía, era para decir, mira, la vida entera. La vida entera. Entonces, la transformación que produce en esos pastores el anuncio del nacimiento de Jesús produce en ellos un cambio abrupto en su vida, un giro de 360 grados, de gente que se siente indigna y que nadie los escucha ni valorado, en personas que ahora son portadores de la noticia más importante del mundo, de gente que quizás estaba allí apesumbrado y diciendo, este trabajo aquí con las ovejas y no sé qué, a gente que ahora se convierte en un agente del reino de Dios. Y ellos reciben eso con gozo, con alegría y salen corriendo. No se lo quedan. No se lo quedan para ellos. Es una buena noticia. ¿Qué hacemos cuando hay una buena noticia? Mi hijo aprobó el examen. Mi hijo se hizo médico. ¡Qué gran noticia! Y eso se lo contamos a todos. No nos lo guardamos. ¿Y qué tal con tu hijo? Mi hijo sacó excelente en todo. Y lo decimos y lo publicamos porque sentimos un orgullo de padre. Y es una buena noticia. Mi hijo regresó. Se había ido, estaba perdido y mi hijo volvió. La parábola del hijo pródigo, cuando el padre sale al encuentro y lo abraza. Este es tu hermano. Se había perdido, ha vuelto, ha regresado. Nos habla de qué? Del gozo. De algo profundo que Dios ha hecho. Algo que me trae tanta felicidad. Que no me la trae ni el dinero, ni la fiesta, ni nada, ni ninguna otra cosa creada en la tierra. Solo Cristo. Por eso ellos salen allí. Con una inmediatez increíble. Miren cómo dice el pasaje. Dice, repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en la altura y en la tierra paz. Buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en un pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todo lo que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Así es que cuando usted comparte una noticia de esa manera, con gozo, la gente queda impactada. ¿Cuánta necesidad tenemos de recuperar el gozo? Por
eso Pablo le decía, desde una cárcel le decía a los filipenses, regocijaos siempre en el Señor. No importa lo que esté viviendo. No importa la aflicción, no importa las circunstancias, no importan las personas tóxicas a tu alrededor. A ti no te van a tocar si tú estás a mi lado. Amén. No importa los planes oscuros de la gente y lo que quieran hacer. A mí qué me importa lo que piensa la gente. A mí lo que me importa es el valor que tú me das, Jesús. La dignidad que tú me das, oh Dios. El perdón que tú me das. Eso me libera, me hace feliz, me da gozo. Me da deseo de vivir y de comunicar y compartir esa experiencia con otros. Y decir, mira, Cristo está en mí, es vivo, me está cambiando, no soy perfecto, pero está haciendo esa obra en mí. Tú también puedes alcanzar ese gozo. Tú también puedes ser feliz. Sin cosas materiales, sin tanto dinero, sin tanto carro. Tú lo puedes ser, claro que lo puedes ser. Lo fueron esos pastores. ¿Por qué no lo puedes ser tú? Ellos tomaron la decisión, porque cuando recibes eso tienes que tomar decisiones en tu vida. Y hay que cambiar cosas. Y dice, vamos a beber. Vamos a comprobar eso, lo que el Señor me ha manifestado. Dios se ha revelado su gloria, nos ha comunicado un mensaje, nos ha dado una señal que encontraré al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Vamos a comprobar eso que Dios me ha manifestado. Y fueron allí y confirmaron la noticia y vieron que era verdad y lo compartieron con gozo, con la felicidad más grande del mundo, y los que estaban a su lado quedaron impactados y asombrados y dijeron, yo también quiero tener eso. ¿Y eso qué es lo que es sino evangelizar? Los primeros evangelistas no fueron a ningún seminario teológico, no hubo un gran plan de evangelismo. Compartieron su experiencia con Cristo. Y cuando yo hago un llamado en la iglesia a evangelizar, no estoy pensando en que usted tiene que conocerse de la A a la Z a la Biblia. No estoy pensando en que usted ha pasado un entrenamiento exhaustivo. Estoy pensando en que usted conoce a Cristo. Amén. Y lo ha recibido con gozo. Y porque lo ha recibido con gozo, lo va a compartir con otros. Y eso es lo que produce la multiplicación de vidas y almas salvadas por Cristo. Una iglesia gozosa, una iglesia transformada por el poder de Dios, una iglesia que no se conforma con lo que ha alcanzado, una iglesia que se expande y multiplica por el mundo compartiendo la buena noticia del gozo, que os ha nacido hoy en la ciudad de Belén, la ciudad de David, un Salvador. Y ese Salvador es Cristo Jesús. Amén. Lo que pasa es que nos abrumamos, y no estoy juzgando a nadie, todo nos pasa. Nos abrumamos con el trabajo, con las cargas, con las ocupaciones. Los ladrones del gozo te lo vienen a robar y nos lo dejamos quitar. No nos dejamos quitar el carro. Nadie se deja robar el carro. Le caes atrás. Yo he visto gente atrás de la gente que le roba el carro. ¿No lo has visto en los videos? O te roban una cartera y la gente atrás del ladrón. ¡Paro, paro, paro! ¿Lo has visto o no? Pero no dejamos robar el gozo. No te lo dejes robar por nadie. Cuando llegue esa persona, dile, mire mi hermana, dime cosas que me edifiquen. Y si no, sigue tu camino. Yo los amo a todos, pero no todos se van a montar en mi barco, porque me lo hunden. Amén. No puedes llevar a todo el mundo en tu barco, porque te hunden el barco. Los vas a amar a todos. Porque en realidad nosotros no cambiamos. El domingo pasado le hablé de que usted no salva a nadie. Juan el Bautista no era el Mesías, ¿se acuerdan? Y él estaba claro de eso. Yo no soy el Mesías. Yo no soy el Mesías. Y eso tienes que repetírtelo todos los días. Yo no voy a salvar a nadie. Yo te voy a presentar a Cristo y después tú tomas tus decisiones. Aquí está. Mira, te regalo una Biblia. Te digo del amor y te cuento mi experiencia. A caminar con Él. Amén. Amén.
Y si no quieres caminar, ese es tu problema. Y no es falta de amor ni es nada de eso. Es que cada quien tiene que ser responsable de su destino. Y lo que está en juego es la salvación. No es poca cosa. Es una eternidad con Dios. Pero no lo valoramos en la dimensión que debe ser valorada. Y nos conformamos con el mundo en que vivimos, con lo que nos vende la cultura como bueno, como algo que nos hace feliz. Cuando la verdadera felicidad, el verdadero gozo y la verdadera paz solo se encuentra en Dios. Amén. Amén. Así que celebremos juntos Navidad. Ha nacido el Salvador. Amén. Amén. Que nadie te robe el gozo. Y vamos a cantar al Señor.